Shalom, amados, vamos a tener el segundo módulo de este curso del Shabbat y las fiestas. En la primera sesión estuvimos viendo cómo desde la creación el día de reposo, el día sábado, fue bendecido y santificado por nuestro Padre Eterno. ¿Por qué es importante eso? Porque una de las cosas que las personas dicen para justificar el no honrarlo, el no celebrarlo, es identificar al sábado, al día de reposo, con el pueblo judío. No, eso es de judíos. Eso fue dado al pueblo judío. Pero en la creación no existía el pueblo judío. Fue dado para la humanidad. En esta sesión vamos a ver el Shabbat en el Tanaj, lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Entonces vamos a comenzar a ver cuándo fue que por primera vez el pueblo tuvo que guardar de alguna manera una ley relacionada con el sábado. Y eso lo tenemos en Éxodo capítulo 16, vamos a leer los versos 23 al 30. Éxodo, que en hebreo es Shemot, significa nombres, dice: y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Siempre es importante notar cuando se dice en el texto bíblico, y Jehová habló con Moisés, o Jehová ordenó a Moisés, o Jehová le dijo a Moisés que hablara al pueblo. Entonces, no era Moisés, era Dios, el Eterno, que estaba hablando a través de Moisés. Mañana es el santo día de reposo. Tome nota, santo día de reposo, claro, porque el Padre lo había santificado desde la creación. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana, refiriéndose al maná. Todo el contexto es el tema de recoger el maná, y ellos lo cocinaban, lo preparaban. Y ellos, dice, lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Esto es interesante porque anteriormente, cuando se establece esta ley, las instrucciones respecto a la recogida del maná, el Padre les decía que cogieran una cantidad determinada por día y no guarden para el día siguiente. Pero ¿qué hizo Israel? Israel salía a recoger y claro, decían, de pronto mañana no va a proveer Dios de este maná, entonces guardaban. ¿Y qué pasaba? Dice el texto bíblico que se les agusanaba, salía gusanos y hedía, o sea, se podría. Pero aquí comenzamos a ver lo sobrenatural de esto, que Dios estaba realmente detrás de esta situación. Aquí, ¿no? Cuando llegó el día viernes, ellos tenían que recoger doble para que pudieran tener el sábado, porque el sábado no podían salir a recogerlo. Y dice que eso que guardaron del viernes para el sábado no se agusanó ni dio. Y dijo Moisés, verso 25, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. O sea, claramente está diciendo, el propio Dios trabajaba, por decirlo así, proveyendo el maná a su pueblo Israel, que no tenía más que comer en el desierto, durante 6 días, pero llegado el sábado, el Señor, el Eterno, no enviaba el maná. Y en efecto dice aquí, 6 días lo recogeréis, verso 26, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger. Es interesante, ¿no? Es la condición humana, amados. La primera instrucción de que cada día recojan maná y no guarden para el día siguiente. ¿Qué hizo Israel? Guardó. Se le pudrió. La segunda instrucción, que el día viernes cojan el doble y que eso no se les iba a gusanar. Correcto, así pasó. De ahí viene la siguiente instrucción, que el día sábado no salgan a recoger. ¿Qué hicieron? Salieron a recoger y no hallaron. Dice el verso 28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Son mandamientos, son instrucciones del Padre Eterno. Y al Padre Eterno, a Dios Todopoderoso, sí le molesta. No es que él dice, bueno, yo sé su corazón, son mis hijos, yo soy un Dios de amor. Eso no es lo que vemos en la Escritura, amados. Él le daba ira, él le daba coraje que el pueblo desobedeciera sus leyes y muchas veces castigó a su pueblo por aquello. Dice el verso 29, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días, el viernes. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Entonces, aquí vemos que esto se establece en el desierto antes de que ellos lleguen a Sinaí y sea entregada oficialmente la Torá. Vamos a ver que el Shabbat es confirmado como señal de pacto perpetuo. Y es importante que usted recuerde estas palabras. Señal
pacto perpetuo. Son 3 palabras. ¿Ok? Vamos a ver en Éxodo capítulo 31, los versículos 12 al 18. Aquí ya están en Sinaí, están en la entrega de las instrucciones de la Torá, y dice: habló además Jehová a Moisés diciendo, nuevamente, ¿no? Es Dios el que establece esto. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Amados, vamos a ver que esto está ocurriendo mientras ellos reciben la Torá, las tablas de piedra de Moisés. Ahí hay 10 mandamientos y hay muchas otras instrucciones en las leyes dadas a Israel. Pero cuando usted lee Éxodo 20, usted va a ver que en cada mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano, no tendrás otros dioses, no matarás, no robarás. Y todos entendemos qué es eso, que es no robar, que es no matar y punto. Está establecido así directamente el mandamiento. Mas cuando en el 4.º mandamiento se nos dice del día de reposo, hay que ahí ver varias cosas. Primero, no os olvidéis de honrar, de guardar mis días de reposo. Es el único mandamiento de los 10 mandamientos en que el Padre dice: no te olvides de este mandamiento. Y, oh sorpresa, curiosamente, no creo que sea coincidencia, es el mandamiento que el pueblo cristiano, que el pueblo que cree en Dios, que cree que Jesucristo es el Señor, es el mandamiento ignorado, es el mandamiento olvidado. ¿Qué le parece a usted aquello? Y aquí también vamos a ver que este texto finaliza con el tema de la entrega de las tablas de la ley, pero el único mandamiento en el cual se hace toda esta explicación del porqué, de que es importante. Dios es Dios y pudiera simplemente decirte: no hagas esto, haz aquello. Pero en el día de reposo, cuando lo establece, nos da una explicación. El Dios eterno, todopoderoso, dando explicaciones. Hijos, les digo esto, les pido, les doy esta instrucción, por esta razón. Como un padre que dice: obedéceme. Es por esto, es para librarte de esto, es para bendecirte con aquello. Imagínense eso. Él no está obligado a tener que darnos explicaciones, sin embargo lo hace. Toda esta explicación aquí que nosotros vemos en este capítulo 31, todo trata sobre el día de reposo. En verdad vosotros guardaréis mi día de reposo. En verdad, no es broma, no es mentira. Es en serio esto de guardar un día, de que hay un día especial que yo he santificado, es algo verdadero, es algo cierto. Porque es señal entre mí. No hay otro mandamiento que sea señal. No matar, no robar. ¿Por qué no es señal? Piense, toda la gente de todas las religiones, de todas las civilizaciones de la antigüedad, han tenido como mandamiento no matar. Usted contacta a la tribu más aislada, sí, más primitiva, y usted pregunta sobre sus leyes y mandamientos, y todos saben que la vida se respeta y que no hay que matar, que no hay que acostarse con la mujer del prójimo, que hay que honrar padre y madre, que no hay que robar, no hay que tomar lo que pertenece a otro. Son mandamientos que todo el mundo los guarda. ¿Ok? Entonces, entienden de que es un mandamiento. No se tiene por ningún motivo que decir, que indicar de que esto es un mandamiento. Por lo tanto, ¿qué señal puede ser? ¿Qué diferencia para santificarte si todos los pueblos lo hacen? Pero cuando tú analizas el sábado, te das cuenta de que el sábado solamente el pueblo de Israel, hoy solo los judíos, son los que guardan el sábado. Todos los que entendemos que es la señal de pacto, es lo que nos diferencia. Porque todos los demás guardan algún otro día. Los musulmanes el viernes, aunque ya hay leyes, ya hay cosas que he leído, artículos, de que están por unificarse cuando el principal representante de ellos, del Islam, se reunió con el Papa Francisco. Una de las cosas que se trató ahí es referente a esto del día domingo, unificarlo, que los musulmanes guarden el día, cambien su celebración del viernes al domingo, porque se requiere una sola religión mundial donde todos seamos hermanos y todos tengamos un mismo sentir, lo cual dejaría solamente al pueblo judío como el pueblo guardando un día diferente al domingo. Póngase a pensar si esto no tiene sentido, si realmente ahí no se convierte en una señal de santidad, de separación, de consagración, de hacer una diferencia entre el pueblo de Dios y todos los demás pueblos de la tierra. Dice: para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Verso 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Yo cuando hablo con las personas digo: reflexiona un poquito. ¿Tú crees en el Dios de Israel?
Sí, sí, claro, el Dios de la Biblia, ok. ¿Es un Dios que cambia o es un Dios que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos? No es el mismo. ¿Te hace sentido de que un Dios que no cambia, alguna vez en la historia, le irritó, consideraba como algo abominable que se profanara un día determinado, el día sábado, que incluso da una ley en la que le dice a Israel que todo el que lo profane, lo quebrante, profanar significa hacerlo común, es decir, que trate al sábado como cualquier otro de los otros 6 días de la semana, tenía que morir? Hace sentido de que ese Dios inmutable de pronto diga en el Nuevo Testamento: bueno, como ya mi hijo murió en la cruz, ahora el sábado viva la fiesta, pueden hacer lo que quieran el sábado. Es más, si quieren, guarden otro día y honren y santifiquen un día diferente al que yo santifiqué desde la creación. No tiene sentido con el Dios que profesamos, con el Dios que decimos que seguimos y que creemos. Verso 15. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre, pacto perpetuo, para siempre. O sea, no significa que, como ya no existe el templo, como ya no está, estamos en el Nuevo Testamento, como ya Cristo murió en la cruz. No, aquí no dice hasta que venga el Mesías, lo dijera, hasta que se dio otra ley. No, pacto perpetuo, señal para siempre. Por lo tanto, cualquier persona que quiere seguir al Dios de Israel, que cree en Él, que se pone bajo sus estatutos, leyes, mandamientos, tiene que guardarlo. Porque en 6 días, la razón, y esto hablamos en la primera sesión, si no puede buscar el video, que lo pongo aquí, para que usted vea la primera sesión, que ahí es donde vemos qué significa el que Él lo haya creado, el Shabbat, lo haya santificado y bendecido desde la creación, porque en Él cesó y reposó de la obra que había hecho. Último versículo 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Le entrega las tablas de la ley, pero todo el énfasis en la señal, en el mandamiento señal de pacto, es sobre el Shabbat, el día de reposo. Ningún otro mandamiento es considerado aquí. Mientras que en las congregaciones, en las iglesias, se hace mención y énfasis en otros mandamientos, en no pecar con adulterio, en no pecar con la mentira, en no pecar con el robo, y se ignora y se deja de lado este mandamiento que para Dios es primordial. Vamos a ver cómo fue profanado a pesar de estas instrucciones por el mismo pueblo de Israel en el desierto. Vamos a Ezequiel, a los profetas, porque voy a mostrar el Shabbat en el Tanaj. Entonces lo hemos visto en la Torá, lo vamos a ver también en los profetas. En Ezequiel, capítulo 20, versos 2 y 13. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. ¿En dónde? En el desierto. ¿Okay? Para que nos ubiquemos en tiempo. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Eso está en la Torá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Amados, si a mí me hubieran preguntado 3 años atrás, ¿cuál fue el motivo, la razón por la que Dios castigó en el desierto y los hizo vagar por 40 años y no los metió en la tierra prometida? Yo hubiera dicho, porque no creyeron, porque se rebelaron en el pasaje de Números 14, cuando se enviaron a los 10 espías y 8 de ellos tenían temor de ir a conquistar y por eso Dios los castigó. Y eso es lo superficial, eso es lo literal, eso es una de las razones. Pero aquí el profeta está diciendo, y si creemos que Ezequiel también fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, y que esto también es un libro de la Biblia, aquí el profeta está diciendo la razón. Nuevamente, hay muchos mandamientos quebrantados por Israel en el desierto. Seguro fornicaron, seguro que adulteraron, seguro que mintieron, seguro que robaron, seguro que hicieron todo eso, porque es parte de la condición humana. Sin embargo, ¿qué mandamiento se hace referencia aquí por el profeta de por qué fue que se derramó mi ira sobre ellos para exterminarlos en el desierto? Porque toda esa generación la exterminó, murieron en el desierto, y sus hijos son los que entraron en la tierra prometida liderados por Josué. Porque profanaron mis días de reposo en gran manera. Wow. Seguimos avanzando en la escritura y seguimos viendo lo importante que es el día de reposo y el por qué no profanarlo en el corazón de Dios.
Vamos a avanzar 3 capítulos más en Ezequiel al 23 y vamos a ver por qué no solamente fue profanado el día de reposo durante la peregrinación en el desierto. Recordemos que Ezequiel es un profeta en el exilio de Judá. Ya esto, incluso Judá ha caído en manos de Babilonia. Pero vamos a leer aquí los versículos 1 al 4. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos. Qué increíble el texto, ¿no? Allí fueron estrujados sus pechos virginales. ¿Por qué es importante aquí? Es para que ustedes vean de que se está refiriendo a la casa de Israel, la casa de Judá. Dice el verso 4. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba. Y eso habríamos que ver en hebreo, los significados, y encontraríamos también muchas cosas preciosas. Las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y aquí está la explicación de qué son esas Ahola y Aholiba. Y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Está hablando de las 2 casas. ¿Sí? El reino del norte y el reino del sur. Entonces, ya identificando eso, nosotros vamos a los versículos 36 al 38. Dice: y me dijo Jehová, hijo de hombre, a Ezequiel, no juzgarás tú a Ahola y a Aholiba, o sea, a Samaria y a Jerusalén, y les denunciarás sus abominaciones. ¿Cuáles fueron las abominaciones de estas 2 casas? Por las cuales fueron entregados a los asirios y a los babilonios para el exterminio, para el cautiverio. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos. Si solo estuviera hasta ahí, ya la idolatría, ya bueno, la iglesia católica, no las imágenes, no, pero dice: y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún esto más, me hicieron, separado del resto de pecados. Esto es más lo que me hicieron. ¿Qué me hicieron? Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Lea en la historia, lea en la Biblia cómo fue la destrucción del pueblo de Israel, sanguinaria, cruel en manos de los asirios. Lo que implicó para el pueblo judío la deportación en Babilonia, la destrucción de Jerusalén y del templo. Y aquí Dios está diciéndonos que lo hizo por varios pecados de Israel, pero aún más porque profanaron sus días de reposo. Entonces, en esta segunda sesión, ¿qué es lo que yo quiero que quede en nuestro corazón, en nuestra mente? Vayamos reflexionándolo, amados. ¿Será posible que un mandamiento que la Biblia, la Escritura, nos menciona que fue establecido desde el principio, desde la creación, santificado ese día, bendecido ese día, que antes de la Torá entregada a Moisés para que se la dé al pueblo de Israel en el pacto en Sinaí, ya estaba prefigurado, ya estaba indicado en el tema del maná, que además Dios castigó con ira al pueblo en el propio desierto, a ese pueblo que había rescatado con brazo fuerte de Egipto, cuando profanaron sus días de reposo, que luego que se convirtieron en una nación, los castigó y derramó su ira sobre ellos por profanar sus días de reposo. ¿Habría sentido pensar de que eso de pronto ya no sea importante para Dios? ¿Que realmente para Él todos los días son iguales? Cuando la gente dice que todos los días son iguales, es porque malinterpretan 2 pasajes del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, que los vamos a ver en la próxima sesión. Gálatas capítulo 4 y también Colosenses 2, 16, son 2 que se tergiversan, y Romanos 14, son 3 versículos, 3 pasajes que la teología del reemplazo de la iglesia romana nos hace leer ahí algo que no dice el texto. Porque si ahí el texto dijera lo que la iglesia cristiana evangélica también profesa y cree que ahí dice, que heredó de Roma ese pensamiento de que todos los días son iguales, entonces Dios es mentiroso en todo lo que hemos leído hoy, que es un pequeño resumen de todo lo que el Antiguo Testamento, el Tanaj, menciona sobre el día de reposo. Que el Padre Eterno les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les bendiga y les otorgue su favor y les conceda shalom. Estén pendientes de lo que será la tercera sesión, donde veremos cómo en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, también el pueblo de Dios, aún en tiempos de Yeshua y después de él, siguieron honrando el día de reposo, el Shabbat. No se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita para que reciban las notificaciones de los próximos videos
y también hacer comentarios, preguntas. Me gustaría poder revisar y si hay alguna inquietud, contestar. Bendiciones.